si desbloqueas el muro de hielo. Entonces me entregaré a la ira. Now. Run. La película comienza muy al norte en el año 1857. Un barco en una expedición al Polo Norte, liderado por el capitán Anderson, queda atrapado en el espeso hielo del Ártico. Un hombre llama al capitán y le pregunta qué deben hacer. Él responde que tienen que seguir adelante. El hombre dice que están muy agotados. El capitán se acerca a los hombres y les dice que deben seguir trabajando porque aceptaron una misión y tienen que llegar al Polo Norte. La tripulación responde que lo harán. Más tarde esa noche, alguien alerta al capitán de que ha habido una explosión. Ordena reunir a algunos hombres, sin más luz que el fuego para iluminar su camino. Se dirigen al lugar y encuentran la nieve manchada con muchísima sangre. Algunos de los hombres gritan, encontraron a alguien vivo, gravemente herido. Cuando se acercan, se dan cuenta de que el hombre tiene una prótesis en una de sus extremidades. No es otro que Víctor Frankenstein. Lo suben a bordo. Justo entonces, escuchan gruñidos resonando en el aire frío y corren de regreso al barco para defenderse. Abren fuego mientras un ser extraño, una criatura con fuerza sobrehumana, capaz de curar sus propias heridas, se acerca a ellos. Incluso después de varios disparos, la cosa sigue avanzando. Claramente las balas no le hacen daño. El capitán corre a bordo para buscar a Víctor. La criatura desconocida sigue avanzando, matando a parte de la tripulación y gritando que le entreguen a Víctor. Exige que le entreguen a Víctor. Los hombres intentan defenderse, pero la criatura alcanza al capitán y al hombre rescatado, gritando el nombre de Víctor. En ese instante, uno de los tripulantes dispara un arma más potente y la derriba. Todos piensan que está muerto, pero el ser se pone de pie y comienza a empujar el barco, inclinándolo peligrosamente. Otro miembro de la tripulación vuelve a disparar, pero solo le da el hielo. El hielo comienza a agrietarse, haciendo que la criatura caiga a las aguas heladas. Momentos después, el médico del barco le da a Víctor un remedio herbal. Víctor pregunta dónde está y a cuántos hombres ha matado la criatura. El capitán responde que 6. Víctor advierte que volverá y matará a más. El capitán dice que cayó al agua, así que probablemente esté muerta. Pero Víctor insiste en que la criatura no puede morir y que él ya ha intentado destruirla. Suplica que si regresa, deben dejar que él se encargue frente a la tripulación. Víctor confiesa una verdad brutal. El capitán pregunta quién pudo haber creado tal monstruo. Víctor responde, fui yo. Ahora vestido con ropa nueva, aunque todavía herido, Víctor le dice al capitán que compartirá su historia. Y comienza. Su nombre es Víctor Frankenstein, un nombre que le dio su padre, que significa conquistador. Su padre era un varón y un renombrado cirujano, un médico aristocrático respetado por muchos que se casó con la madre de Víctor por conveniencia. Ella tenía una dote significativa y podía proporcionar estatus. Víctor relata que su padre estuvo ausente la mayor parte de su vida, pero cada vez que regresaba a casa, todos debían obedecerlo. Durante una comida, el padre de Víctor le da un trozo de carne cruda a su madre mientras Víctor observa. Por la noche, mientras reza, Víctor escucha discusiones entre sus padres hasta que su madre entra en su habitación y lo abraza. Continúa explicando que su padre los despreciaba tanto a él como a su madre. Lo vemos junto a su padre durante una lección sobre el corazón y el cuerpo humano. Su padre le hace una pregunta y cuando Víctor no puede responder, decide castigarlo. Víctor extiende la mano, pero su padre le dice que ya no pueden darse la mano. Bueno, esta será la herramienta de trabajo de Víctor. Su rostro muestra vanidad. Procede a golpearlo en la cara, diciéndole que lleva su nombre y su reputación y que debe recordarlo siempre. Días después, su padre se marcha. Mientras Víctor y su madre juegan, ella comienza a quejarse de un dolor. Preocupado, Víctor llama a su padre. El hombre entra corriendo, pidiendo agua y toallas limpias. Mientras los sirvientes atienden a su madre, Víctor se aferra a ella, pero su padre lo aparta. Luego, todo lo que oyen es el grito desgarrador de su madre. En otra escena, vemos a su madre muerta. Víctor, devastado, se aleja de su tumba y llora solo. Vemos al padre de Víctor con su hermano William, o Guillermo, que creció rodeado de naturaleza. La idea de que su padre había dejado morir a su madre lo consume, así que un día, decidido a confrontarlo, le preguntó directamente. Su padre lo negó, diciendo que nadie podía vencer a la muerte. Víctor, resuelto, respondió que vencería a la muerte, que aprendería mucho más de lo que su padre jamás supo, y esa noche nació de nuevo. Víctor continúa, relatando que su éxito fue breve y su caída rápida. Disturbios e incendios destruyeron las plantaciones de su familia, haciéndole perder su fortuna y con ella a su padre. Su hermano menor fue a vivir con familiares cercanos, mientras Víctor se mudaba de ciudad en ciudad y pasó décadas expandiendo las fronteras de la ciencia. En 1855, en la corte disciplinaria del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Edimburgo, un joven Víctor presenta la introducción de su tesis. Declara que el nacimiento y la reencarnación están en manos de Dios, pero la muerte, ese es el verdadero desafío. Afirma que aunque los humanos no son dioses, si actuaran como ellos, podrían acorralar a la muerte y desafiarla, reviviendo a los muertos. En ese momento, un hombre entra al tribunal, observando atentamente. Víctor entrega su tesis al jurado y revela su experimento, el cuerpo de un hombre muerto, con el cerebro intacto, unido al brazo de un carpintero. Entonces, ante todos, conecta la energía necesaria. El cuerpo sin vida cobra vida, dejando a todos los presentes, incluido el jurado, mirando con incredulidad. Exigen que Víctor se detenga y ponga fin a su farsa, insistiendo en que solo Dios tiene el poder de dar la vida y la muerte. Víctor responde desafiante que quizás Dios es incompetente.
Esta audaz demostración le cuesta su puesto en la universidad, pero no hace nada para frenar su ambición. Mientras se aleja, el hombre que lo había estado observando se le acerca. Es Enrique Arlander, un traficante de armas. Le pide un momento a Víctor y menciona que su hermano William ha enviado un mensaje. Víctor acepta y entran en una residencia cercana. Víctor pregunta si William vendrá a verlo. El hombre confirma que lo hará y añade que William ha tenido éxito en las finanzas. Luego elogia la presentación de Víctor en el tribunal, pero cuestiona su desbordante pasión, preguntándole si puede controlar su fuego, llamándolo Prometeo. Víctor considera irse, pero Arlander lo convence de quedarse. Unos días después, Víctor visita a Arlander, quien le muestra una asombrosa pieza de trabajo hecha de madera, junto con un delicado modelo del sistema linfático hecho de carne. Víctor observa con asombro como Arlander comenta que lo más importante es saber cómo llegar al corazón. Víctor comparte una idea que ha estado desarrollando para alcanzar la vida eterna yendo por la espalda, a través de la médula espinal. Arlander, emocionado, ofrece financiación ilimitada para el proyecto en una torre abandonada donde Víctor puede instalar sus experimentos. Víctor pregunta qué quiere Arlander a cambio y el hombre simplemente dice, quizás un favor. Víctor responde que lo pensará. En ese momento, anuncian a su hermano William. Víctor sale a recibirlo con un abrazo. William le presenta entonces a su prometida, Lady Elizabeth, la sobrina de Arlander. Víctor la saluda cortésmente. Más tarde en la mesa, William saca a relucir lo que ocurrió durante la presentación de la tesis de Víctor. Víctor se defiende y empieza a explicar cómo la ciencia puede devolver la vida. Lady Elizabeth se ríe de su explicación. Víctor se da cuenta y le pregunta por qué se ríe. Con William y Arlander fuera de la habitación, Víctor y Elizabeth se quedan solos para discutir el asunto. Ella comenta que las ideas no valen nada por sí solas. Y usando la guerra como ejemplo, dice que aunque conceptos como la patria y el honor puedan parecer nobles, incontables personas mueren por ellos. Las ideas solo las persiguen los necios. Víctor le pregunta si ella cree que es un tonto. De vuelta en el barco, Víctor empieza a toser. Al capitán lo interrumpen gritos que vienen de la embarcación. Al salir para ver qué pasa, uno de los tripulantes le dice que todos están aterrorizados y quieren sacar al hombre del barco, pero el capitán insiste en que el hombre está bajo su cuidado. Víctor continúa su historia, explicando que unas semanas después fue con William y Arlander a ver una torre abandonada. En el momento en que posó sus ojos en ella, sintió la llamada del destino. Arlander le dice que cualquier cosa que pida le será proporcionada. Emocionado, Víctor empieza a pedir una jaula, columnas de alto voltaje y otros equipos necesarios para empezar su trabajo. Pide la ayuda de su hermano William para montar el laboratorio. Arlander se le acerca y ambos sellan el trato con un apretón de manos. Luego vemos a Víctor en medio de un ahorcamiento público, seleccionando a sus próximos sujetos de prueba de entre los condenados. A lo lejos divisa a Elizabeth. Intrigado, la sigue hasta una iglesia donde decide entrar en el confesionario y hacerse pasar por sacerdote. Elizabeth confiesa que ha sentido odio hacia el hermano de su prometido. Víctor, perplejo, le pide que explique. Entonces, Víctor corre la cortina del confesionario y la saluda. Luego los vemos a ambos en un restaurante. Víctor pregunta qué libros compró y ella le dice que adivine. Él supone que deben ser novelas románticas hasta que ella los abre, revelando que son libros sobre insectos. Elizabeth explica que le fascina lo que parece más insignificante en la ciencia. Luego comparten un baile. En otra escena, vemos a Víctor supervisando la construcción de su laboratorio junto a William. Da instrucciones precisas antes de irse. Días después se le ve pasando tiempo con Elizabeth, atrapando juntos una mariposa. Otro día está de vuelta en su laboratorio, intentando dar vida a un cuerpo usando su idea de insertar agujas a través de la médula espinal. Vaya, no puede tener éxito. En una escena diferente, Víctor disfruta de la melodía que Elizabeth toca en el piano durante una ceremonia. Cuando termina, regresa a su laboratorio con Arlander, quien le dice que está ansioso por obtener resultados y le advierte que no se distraiga con Elizabeth. Le da una semana para presentar los resultados. Vemos a Elizabeth llegar con la mariposa que habían atrapado juntos. Entra en el laboratorio y observa el progreso que Víctor ha hecho en su trabajo. Víctor la observa y le dice que tiene que confesarle algo. Le pregunta si ha sentido la conexión entre ellos. Ella le acaricia el rostro, pero cuando su mirada se posa en la mariposa, dice que la elección es la fuerza del alma y un don de Dios, y que ella ya ha tomado su decisión. Se despide de él y se va. Víctor toma un baño para aclarar su mente. Una idea clara lo golpea. La simetría de Dios, la simetría del cuerpo. Aún desnudo, se dirige al laboratorio y coloca perfectamente las agujas en la médula espinal. En ese instante, el sujeto de prueba, el cadáver sin vida, cobra vida. Víctor, atónito, desconecta las agujas y respira hondo. Días después lo vemos en el campo de batalla de la guerra de Crimea, seleccionando cadáveres, criminales ahorcados y soldados muertos, que pudieran servir como partes para crear el ser que dará la vida. Pide un cuerpo alto con extremidades largas. Usando estas piezas, ensambla un cadáver. En cuanto lo tiene, comienza a trabajar exhaustivamente, haciendo cortes precisos y ensamblando cada pieza con una exactitud rigurosa. Tras días de trabajo, logra crear el ser perfecto. Planea reanimarlo utilizando corrientes eléctricas y aprovechando el sistema linfático para generar la energía necesaria para reiniciar el corazón y el cerebro. Con todo listo, coloca la fuente de energía cerca del corazón, escuchando atento mientras la tormenta se acerca. Sabe que es el momento. Víctor corre a alertar a Arlander, pero al acercarse, nota algo extraño en el comportamiento del hombre. Arlander, moribundo y cuya salud se ha deteriorado por la sífilis, confiesa que apoyó el proyecto porque quería que su propio cerebro siguiera vivo en el ser que Víctor estaba creando. Al oír esto, Víctor se niega. Cree que el cerebro de Arlander ya está infectado con la enfermedad. Víctor va a instalar los pararrayos, pero Arlander lo sigue e insiste.
Arlander agarra parte de una de las máquinas y amenaza con tirarla al vacío, intentando forzar el proceso. Víctor le pide que se calme y se abalanza sobre él. En la lucha, Arlander acaba colgando precariamente, y a pesar del intento de Víctor por salvarlo, el hombre cae, muriendo al instante. Víctor baja para ver si puede hacer algo con su cuerpo, pero se da cuenta de que el cerebro de Arlander está completamente destruido. Decidido a continuar, Víctor pone todo en marcha, listo por fin para desafiar a la propia muerte. Aplica la electricidad, electrocutando a la criatura, pero las cosas no salen como esperaba. Al darse cuenta de esto, se acerca al ser que creó y nota que no ha funcionado. No hay pulso en absoluto. Decepcionado por el fracaso, decide descansar. Se acuesta, una llamada con su nombre lo despierta. A la mañana siguiente, tan pronto como abre los ojos, ve a su creación de pie frente a él. La criatura que había creído sin vida la noche anterior ahora está de pie, justo frente a él. Víctor, un poco temeroso, se acerca a la criatura lentamente, mostrándole la luz por primera vez. El ser simplemente imita sus acciones. Víctor entonces se presenta. En otra escena, vemos a Elizabeth con William, quien está revisando cartas hasta que una llama su atención. De vuelta con Víctor, lo vemos llevando a la criatura a la parte más profunda de la torre, a su mismo núcleo, donde la encadena antes de irse. Se sienta en las escaleras, contemplando lo que ha desatado. Luego lo vemos con el capitán. Víctor dice que no está seguro de que tenga sentido compartir su historia. Y el capitán responde que tampoco sabe si tiene sentido, pero que aún así quiere escucharla. Víctor atiende las heridas de la criatura. La criatura muestra una fuerza inmensa y una notable capacidad para sanar rápidamente. Agotado por trabajar sin dormir, Víctor intenta que diga algo más que solo Víctor. Cuando no lo logra, se agita tanto que la criatura reacciona. En ese momento llega su hermano con Elizabeth. Mientras los deja entrar, Víctor agarra el brazo de Elizabeth y tira de ella, diciéndole que le mostrará todo lo que ha logrado. Ella se aparta y pregunta dónde está su tío, el señor Arlander. Víctor evade la pregunta y lleva a William para mostrarle lo que ha logrado. William le entrega una carta del tribunal médico. Mientras tanto, Elizabeth oye a la criatura y se le acerca. Examina sus heridas e inmediatamente confronta a Víctor, cuestionando cómo la está tratando. Es entonces cuando Víctor la lleva a ella y a William a ver a la criatura de cerca. Les explica que fue él quien la creó y que está encadenada por seguridad. Mientras William hace preguntas sobre la inteligencia del ser que Víctor creó, Víctor observa a Elizabeth de cerca. Esa noche Elizabeth vuelve a visitar a la criatura. Le dice su nombre e intenta que lo repita después de ella. Finalmente, logra enseñarle a decir su nombre. Ella vuelve a su habitación, sin saber que la criatura susurra su nombre mientras se marcha. En el camino, Víctor la intercepta y le advierte que no vuelva a acercarse a la criatura. La regaña por su rechazo y por el extraño comportamiento que muestra hacia el ser. Enojada, le dice que no sea cruel con lo que él mismo ha creado y se va. Furioso por la conversación, Víctor corre hacia la criatura y le exige que diga algo más que su nombre. Cuando no responde como él desea, la golpea cruelmente. A la mañana siguiente le muestra a William el cuerpo de Arlander, mintiéndole y haciéndole creer que la criatura mató a Arlander. Luego le pide a William que se lleve a Elizabeth. William obedece y se va con ella. Una vez a solas, Víctor vierte gasolina por toda la torre, incluso en el lugar donde la criatura estaba encadenada. Víctor vierte gasolina. Le dice que si pronuncia alguna palabra más allá de su nombre, le perdonará la vida. Entonces la criatura dice el nombre de Elizabeth. Víctor retrocede, encendiendo el fuego. Las llamas lo envuelven todo rápidamente, y la criatura grita el nombre de Elizabeth con desesperación. Víctor cambia de opinión e intenta regresar, pero en ese momento, una explosión lo arroja violentamente. La estructura se derrumba sobre una roca, amputándole una de sus piernas. En ese instante, William y Elizabeth regresan, solo para presenciar la torre en llamas. Luego regresamos con Víctor y el capitán. Escuchan un ruido y el capitán decide ir a ver qué está pasando. Al abrir la puerta, se encuentra cara a cara con la criatura. Lo agarra por el cuello, pero Víctor le grita que lo suelte, diciéndole que él está allí y que puede llevárselo en su lugar. El capitán le pidió a la criatura que lo matara para probar la historia de Víctor. En respuesta, la criatura narra su propia historia. Relata su escape del incendio, cómo se liberó y huyó. Vagó sin rumbo, tomó la ropa de un cadáver y fue herido por cazadores. Huyó a una granja y se escondió en un granero, donde observó a una familia. Aprendió a leer y hablar escuchando a un anciano ciego enseñarle a su nieta. Por las noches, ayudaba a la familia en secreto, ganándose el nombre de Espíritu del Bosque. Cuando la familia partió para el invierno, la criatura se reveló al anciano. Siendo ciego, el hombre lo aceptó y forjaron una amistad. El anciano le enseñó a leer con fluidez, y a través de él, la criatura descubrió su humanidad y recordó un nombre, Víctor. Aconsejado por su amigo, regresó a las ruinas de la torre y encontró notas que revelaban su origen y el nombre de su creador, Víctor Frankenstein. Decidido, volvió para despedirse del anciano, pero lo encontró mortalmente herido por un ataque de lobos. La criatura luchó contra las bestias, pero fue tarde. Antes de morir, el anciano le confesó que sabía la verdad y lo consideraba un amigo. En ese instante, la familia regresó y al verlo junto al cuerpo, le dispararon en el ojo y lo acribillaron, dándolo por muerto.
pero la criatura sobrevivió. Ahora tenía un único propósito: encontrar a Víctor Frankenstein y pedirle un favor. Esa misma noche, Víctor se despierta, su hermano se le acerca, instándolo a recuperarse ya que la boda de William y Elizabeth se acerca. También menciona que habló con la gente del pueblo y que la explosión en la torre fue considerada un accidente. Con la boda en marcha, Víctor visita la habitación de Elizabeth para desearle felicidad junto a su hermano, pero ella, enojada, le exige que deje de mentir, lo abofetea y le dice que se vaya. Víctor regresa a su habitación donde la criatura lo espera. En la noche de la boda, la criatura irrumpe. Víctor le pregunta si está allí para agradecerle por haberle dado vida. La criatura responde que solo quiere una cosa, algo esencial, una compañera, alguien con quien pueda compartir su existencia. Víctor se niega rotundamente, insistiendo en que no creerá más abominaciones. Expresa su asco y arrepentimiento por haberle dado vida. Enfurecida, la criatura lo arroja contra la pared. El ruido alerta a Elizabeth, quien entra corriendo y al ver a la criatura, se acerca y la abraza. Víctor agarra un arma y dispara, pero Elizabeth se interpone y recibe el disparo. Mortalmente herida, muere en los brazos de la criatura, que huye con ella a una cueva. William también entra en la habitación e intenta alcanzarla, pero la criatura lo empuja violentamente, haciendo que se golpee la cabeza. Víctor corre hacia su hermano moribundo prometiéndole salvarlo, pero William confiesa que siempre le había temido, asustado de su ambición y su deseo de controlar la vida y la muerte. Antes de morir, llama monstruo a Víctor. Víctor persigue a la criatura hasta el lejano norte. La criatura relata que lo persiguió hasta que no quedó nada de su mundo, solo él y su creador. Más tarde, Víctor se refugia en una tienda de campaña cuando la criatura se acerca. Víctor le dispara, pero esta lo agarra y lo arrastra afuera. Víctor intenta contraatacar, pero la criatura lo desarma. Agarra un cartucho de dinamita y dice: enciéndelo y reza por mi muerte o vendré por ti. Víctor enciende la mecha y corre. La explosión envuelve a la criatura, que sobrevive gravemente herida. Una vez más en el hielo, la criatura se para frente a Víctor y dice: aquí estamos, agotados y acabados. Se acerca y le toma la mano. Víctor, con su último aliento, lo llama hijo y le pide perdón por su crueldad. La criatura elige perdonarlo diciéndole que mientras viva, solo puede hacer una cosa: vivir. Luego le pide que diga su nombre, el nombre que una vez lo significó todo para él. La criatura pronuncia el nombre de Víctor y besa la frente de su creador. Momentos después, el capitán del barco ordena a la tripulación que retroceda y la deje salir. En agradecimiento, la criatura empuja el barco, liberándolo del hielo que lo atrapaba. El capitán Anderson detiene la persecución, anunciando a la tripulación que se dirigen a casa. Finalmente, la criatura contempla el amanecer y, como Víctor le había dicho, extiende su mano hacia la luz del sol.